programas que tienen como objetivo fundamental la mejora de la comunicación entre el paciente y sus seres más cercanos. El papel del psicólogo en el manejo del paciente. El psicólogo está capacitado y experimentado para poder tratar estas problemáticas, y el psicólogo justamente también tiene el deber de poder informar al paciente que las recaídas son bastante comunes, en casos desde alcohol hasta la ingesta de otras drogas también que pueden presentarse justamente al cuadro del paciente. Entonces, el acompañamiento de la familia es considerado una parte fundamental para ayudar a estos pacientes a poder sobrellevar la situación, porque la batalla, digamos, que se libra contra el alcohol es una batalla que se vive en el día a día. Hay personas que tienen recaídas después de varios años también de haberse mantenido como sobrios. Así es que el acompañamiento es el principal factor que ayuda a estos pacientes a poder mantenerse sin, sin la necesidad de volver a recurrir al alcohol. Perfecto. Muy bien. Entonces, muy bien enfocado el trabajo, ¿verdad? Ya vemos cómo el alcohol afecta en la parte psicológica a la persona humana, ¿verdad? Como ustedes sabrán, el alcohol, la afectación del alcohol depende mucho de la persona, ¿verdad? Ustedes seguramente preguntarán muchas veces de qué depende la afectación del alcohol, ¿verdad? Y para que haya afectación depende de cada persona, porque muchas veces hay personas que consumen alcohol y aparentemente no tienen ninguna afectación, digamos, por lo menos así visible, ¿verdad? Y otros que consumen menos y tienen afectación. Y ustedes saben, ¿verdad? Que el alcohol, la afectación del alcohol depende mucho de la cantidad, del tiempo del consumo y de la susceptibilidad de cada persona. Cómo es el metabolismo del alcohol, ¿verdad? De hecho, que en la mujer afecta más que en el hombre, así en líneas generales. Eh, es un caso bien así, bien típico de una afectación psiquiátrica psicológica, ¿verdad? Donde bien han clasificado según la clasificación, ¿verdad? De cómo el alcohol puede afectar, ¿verdad? A la persona humana. Y dio ejemplo de una de esas afectaciones, ¿verdad? Bien, el ejemplo que nos has presentado, un cuadro, digamos, de afectación eh, que produce, ¿verdad? Un cuadro de delirium, que bien ustedes se acordarán, ¿verdad? Que una afectación cíclica, ¿verdad? Que no es permanente, donde hay una afectación mental, que abandonado el tóxico en este caso, va a mejorar después, ¿verdad? Eh, Ustedes se acuerdan de la diferencia del delirium con la demencia. La segunda, que ya es permanente, que ya es irreversible. En cambio, el delirium es una afectación que dura un momento y después desaparece. Una vez que se abandona la causa que la produce.
Bien, yo creo que es un desafío esto para los médicos y para los psicólogos, ¿verdad? Porque hoy en día existen muchísimas personas con este problema. Hay muchísimos. Muchas veces no le damos la importancia de vida, pero existe mucho. Y hay personas muchas veces que desean abandonar, ¿verdad? Buscan ayuda. Y a esas personas nosotros tenemos que estar dispuestos a ayudarlo, ¿verdad? Porque si no hay voluntad es muy difícil actuar sobre ellos. Pero si desean, si tiene voluntad, tenemos que ayudarles. Y muchas veces ellos no encuentran esa ayuda y por ende sigue y ya continúa en un callejón sin salida para ellos. Entonces, tenemos que ser capaces, ¿verdad?, de ayudar a esa persona. Profe Santi, no sé si querés ayudar, opinar algo, o los compañeros que quieren preguntar algo. ¿Qué tal, profe? A mí me gustó la presentación, pero solo le escuchamos a Fátima y a Cristian hablar. ¿Qué pasó de Neida, Sara, Leticia, Yanina? ¿Qué pasó de Eh, Sí, profe, Entendimos perdón, que disculpen, ellos siguen todavía ahora exponiendo. Eh, Le di también, profe, la opción de que pueda presentar una persona, ¿verdad? Se supone que han colaborado todo, que han participado todo en el trabajo. Sí, entiendo, profe, yo no sabía ese punto. Sí, sí, sí. Acerca del punto, profe, del trabajo, estuvo bueno el trabajo. O sea, yo Sí. vi que estuvo conciso, que estuvo bien explicativo, ¿verdad? Me hubiera gustado algunas informaciones más, profe, más o menos, por ejemplo, Ujú. en profundizar, por ejemplo, la etiopatogénesis del trastorno, por ejemplo. Hay un componente hereditario, en el caso clínico que ustedes indagaron había, por ejemplo, un padre alcohólico también. Me hubiera gustado, por ejemplo, las clasificaciones en fases. Estuvo muy lindo todo, ¿verdad? Pero muy global. Me hubiera gustado un poquito más profundizar, por ejemplo, en la primera fase, que sería, por ejemplo, la fase de la purgación o la purga de la sustancia después. O sea, un poquito más, ¿verdad? Pero en líneas generales, bueno, se entendió bien. Solamente desde mi postura me hubiera gustado más profundización en algunas cosas, ¿verdad? El Ujú. tratamiento estuvo bueno, la manera en que se abordó estuvo bueno, el caso estuvo muy bien explicado y algunas pequeñas cositas, pero en líneas generales muy buen trabajo, así que felicidades a los que hicieron el trabajo. Gracias, profe. ¿Alguna opinión del curso, de los compañeros que no son del grupo? ¿O alguien del grupo que quiera decir más algo? Profe, estuvo muy buena la exposición de los súper bueno estuvo, compañeros, profe. profe. Ujú. A mí También mencionar me justamente encantó la exposición de los compañeros. Súper exposición buena bien información global por el brindaron. tema del tiempo y de justamente que estamos con ambas eh, exposiciones a la vez prácticamente. Entonces, por una cuestión de tiempo también nosotros vimos de hacer así más englobatorio la exposición. Y Sí, sí, muchas sí. gracias por todo desde ya y espero que cualquier duda los compañeros pueden preguntarnos igual en el grupo o no hay problema de eso, ¿sí? Como les digo, el trabajo tiene que compartirse ustedes entre compañeros, ¿verdad? Porque esto viene a ser como una clase más, ¿verdad? Que no pudimos ya desarrollar como clase, ¿verdad? Entonces, complementamos así, usamos esta temática de trabajos prácticos, ¿verdad? Para poder, digamos, ver todos los trastornos. Entonces, compartir, porque para la evaluación final va a salir algunos temas de las exposiciones. Profe, ¿Sí? profe Ignacio, nada más yo quiero felicitarle a los compañeros del grupo uno porque estuvo súper bien su exposición. A mí me encantó. Dijeron muchas cosas que yo no digo que no sabía, pero desconocía así a profundidad. Y estuvo súper bien resumido, bastante
completo y en el contexto que correspondía según las indicaciones que vos nos diste. Perfecto. Bueno, muy bien. Gracias entonces y pasamos al grupo 2. Bueno, buenas noches, profe, ¿qué tal? Muy Carmen, bien. ¿puedes compartir la pantalla? Sí. En este grupo, ahora el grupo 2 nos va a presentar trastornos de la conducta alimentaria. Sí, profe. Está en este grupo Luz Caballero. Ahí está, he visto a Luz. Candy Portillo. Presente, profe. También Carlos, que está hablando, ¿sí? Presente. Gabriela Cristaldo, también ya le había visto. Gabriela, ¿está por ahí? Carmen Jiménez, Presente, profe. ahí Aquí está, ahí estoy. está. Y a Susan también yo le he visto por ahí, a pesar de que me Sí, avisó. profe, estoy Ahí está, presente. ¿verdad? Sí. Bueno, Voy a compartir mi pantalla. dale. Bueno, mientras que Carmen presenta la pantalla, buenas noches, compañeros y compañeras, profesores. Nosotros somos el grupo 2 y como ya mencionó el profesor anteriormente, nosotros vamos a estar hablando sobre trastornos de la conducta alimenticia, ¿verdad? Eh, no sé, Carmen, si es que estás teniendo alguna dificultad para presentar la pantalla. Espérame que estoy teniendo un problemita acá, pero ya resuelvo. ¿Se ve ahí? No, yo no veo. No. Ahí sí, ahí sí. Ah, pero saliste otra vez. Ahí está. Puedes agrandar nomás tu presentación y ya está. Bueno, nuevamente buenas noches. Nosotros vamos a estar hablando sobre trastorno de la conducta alimenticia y los integrantes del grupo son Susan Flores, quienes habla José Carlos Cristaldo, Luz Caballero, Gabriela Cristaldo, Candy Portillo y Carmen Jiménez. Siguiente diapositiva, puede ser Carmen, por favor. Bueno, la descripción de nuestro caso es una paciente, ¿verdad? 17 años de edad, por eso no pusimos el nombre como que es menor de edad. Y la misma acude a consulta, ¿verdad? Por una situación en la cual ella se sentía obligada por sus padres, ¿verdad? Debido a que sus padres se dieron cuenta de que la paciente experimentaba un cambio dentro de su apariencia física, que era que estaba bajando de peso y también poseía alteraciones en el estado de ánimo, ¿verdad? La notaban muy triste, también irascible y aislada. Los padres fueron bastante insistentes, ya que les preocupó esta situación, a lo que la paciente respondía de que ella sentía que eran muy exagerados
porque ella lo único que hacía era cuidarse y comer más sano, ¿verdad? Siguiente diapositiva, Carmen. Las causas, diagnosticamos de que se desconoce la causa exacta del trastorno de la alimentación, ¿verdad? Eh, Al igual que otras enfermedades mentales, porque pueden haber muchas causas, ¿verdad? Como por ejemplo la parte genética o biológica, que sería ya más bien hereditaria, eh, como otro tipo de patología, ¿verdad? Se tiende a, ¿verdad? Y también la salud psicológica y emocional de cómo el entorno afecte a esta persona que la lleve a experimentar este tipo de conductas. Siguiente diapositiva. Siguiente compañera, por favor. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre los signos y síntomas de este caso en particular. Los signos que nosotros podemos verificar, o sea, pudimos constatar en la paciente, el peso de 42 grados con eh, una talla de 1,74, índice de masa corporal 15,9 y frecuencia cardíaca 55. Presión arterial 10,6, o sea, 110/60, y presenta la nube, piel fría y seca. Y también abdomen blando, despresible y sin masa ni megacrisis. Los síntomas que es omitir comidas o poner excusas para no comer, adoptar una dieta vegetariana demasiado restrictiva, centrarse excesivamente en la alimentación saludable, expresar depresión, enojo, vergüenza o culpa respecto a los hábitos alimenticios y comer a escondidas. Y ahora le cedo la palabra a mi compañera Candy, que ahora le hablará la segunda parte, la tercera parte. Buenas noches, profesores, compañeros. Voy a estar hablando un poco sobre lo que sería el posible tratamiento. Eh, en este caso podríamos decir que se debería hacer un trabajo multidisciplinar, dentro del cual se incluye diferentes especialistas, como por ejemplo una consulta con un médico para asegurar de que la paciente no esté sufriendo algún otro tipo de enfermedades, aparte del trastorno alimentario que estamos diagnosticando, y si no corre algún tipo de peligro físico. También podemos contar con la ayuda de un nutricionista para que se encargue de la dieta, que debe ser de manera equilibrada y acorde al paciente. Cuando se descarten los problemas principales, el psicólogo debe idear un plan de tratamiento a modo de lograr que la paciente reemplace sus conductas y pensamientos destructivos por otros positivos, es decir, hacer una reestructuración cognitiva en este caso. También se sugiere hacer psicoterapia, que puede ser individual o grupal. El papel del profesional psicólogo en este caso, como sabemos, el psicólogo o sea, cumple un papel importante en el tratamiento que, como dije, debe ser llevado a cabo por un equipo multidisciplinar para poder brindar una atención adecuada al paciente. Una vez que el psicólogo ha identificado problemas importantes que requieren atención y ha desarrollado el plan de tratamiento, como dije, se hace una reestructuración cognitiva en el cual lo que se busca es reemplazar los pensamientos y conductas destructivas por otros más positivos. Un ejemplo que podemos dar sería que el psicólogo y el paciente pueden trabajar juntos para concentrarse en la salud, en este caso en lugar del peso. El paciente puede llevar un diario de comidas con el fin de crear más conciencia de los tipos de situaciones que desencadenan el comer compulsivamente. Esto, si bien es útil, o sea, no sería suficiente en este caso para garantizar una recuperación duradera. También se podría incluir dentro de esto una psicoeducación a la familia y la terapia grupal, que también puede resultar útil en estos casos.
Bien. ¿Cuál es Esa el sería nuestra exposición, profe. Sí, sí. Bueno, gracias. ¿Cuál es el diagnóstico del trastorno alimentario presentado? Profe, del trastorno alimenticio que presentamos nosotros sería más bien una causa psicológica y emocional, porque la paciente fue quien empezó a experimentar esto y no detectamos ningún indicio en algún familiar que anteriormente haya sufrido este tipo de conducta, sino fue más Ujú. bien que ella empezó a cuidarse, entre comillas, para sentirse y verse más sana. Muy bien, ok. Dentro de los trastornos alimentarios, ¿qué problema encontramos? Solamente leyeron ustedes eso y buscaron un caso clínico para presentar, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Realmente los trastornos alimenticios tienen bastante un espectro de rango, por decirlo así, ¿verdad? Ujú, Están la bulimia nerviosa, la ujú, anorexia, y eso. en este caso en particular nosotros llegamos a la conclusión de que la paciente estaba iniciando una anorexia, porque ya es algo repetitivo en ella, porque decía que ella era, en algún punto de nuestro caso decía que ella era, estudió danza y generalmente las personas que estudian danza son exigidas físicamente por el estereotipo de ese tipo de arte, ¿verdad? Que tienen que ser Ujú. flacas, extremadamente flacas, tienen que tener cierto tipo de peso y todo eso. Y en realidad nosotros le diagnosticamos eso, anorexia. Anorexia, claro. Dentro de la clasificación de este trastorno está la anorexia, principalmente, y está la bulimia, ¿verdad? Que es lo opuesto, ¿verdad? Bien, analizando también, escuchando la historia de este caso, ¿verdad? Que según entiendo, también tenía esa tendencia de alimentarse, o vegana, creo que es la chica también, ¿verdad? Entonces, em, eso también es un estilo de vida que algunas personas adoptan, ¿verdad? Está bien, si va a ser bien llevado, ¿verdad? Puede ser uno ser vegano sin problema, pero muchas veces o sea, muchas personas malinterpretan y no reciben la alimentación que tiene que recibir y por ende sufre una desnutrición, ¿verdad? A la larga. Ese es a modo de comentario nada más, ¿verdad? Eh, Santiago, ¿alguna opinión sobre este caso? Le quisiera preguntar, profe, a los exponentes, ¿verdad? Sí, ¿Cuál sí. sería el criterio para diagnosticar, por ejemplo, anorexia? Eso. Bueno, profe, es en realidad el bajo índice de masa muscular que posee la paciente. Eso Sí. ya es uno de los factores que influirían en el diagnóstico. Además de que ella come muy poco, según ella que come sano, ¿verdad? Pero al, al que sus padres ya le llamen la atención su forma de alimentarse, ya es también otro factor más. Además, su antecedente de ser danzarina y que cuidaba siempre mucho su cuerpo, justamente también es uno de los dos factores. Entiendo. Hay un Amor. estudio, hay un Sí. estudio que se hizo, ¿verdad? Que decía que la mayoría de las personas que trabajan con el cuerpo, generalmente las danzarinas, tienen problemas alimenticios, no solo anorexia, sino también bulimia nerviosa. ¿Por qué? Porque por la sobreexigencia que a ellos se les hace por
por la condición física que deben presentar para sus actos, ¿verdad? Por el estereotipo corporal que tiene que tener cada profesión, ¿verdad? Eso mismo, profe. A modo explicativo, doctor, ¿Sí? el trastorno, o sea, los trastornos alimenticios o alimentarios, como quieran llamarlo, tienen una amplia gama de trastornos dentro de ese espectro, ¿verdad? ¿Qué sería? Anorexia, bulimia, trastorno por atracón, pica y restricción alimentaria. Son 5 a 6 trastornos que, que están dentro de la amplia gama. Cada trastorno tiene, por ejemplo, una característica, por ejemplo, la purgación en la anorexia, por ejemplo. O sea, hay que indagar si es que hay una autopurgación. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona, por más de que sea flaca, por más de que su masa corporal o su índice de masa corporal está bajo, ¿verdad? Hay que indagar, por ejemplo, qué métodos ella utiliza, qué métodos compensatorios ella utiliza para tener el cuerpo adecuado, que sería, por ejemplo, el autoinducirse vómito, el restringirse en el consumo de alimentos y de esa manera. Muy buena exposición. De mi parte, profesor, es muy buena la exposición como el otro grupo también, así que se aprende mucho. Felicidades a los ingenieros. Y hay que conocer, o sea, que saber, ¿verdad? Que los trastornos alimentarios es eminentemente una afectación, un problema psicológico, ¿verdad? Sí. Ciertamente, ¿verdad? Hay que Profe, descartar organicidad, ¿verdad? Pero el espectro que mencionó Santiago es eminentemente psicológico, profe, ¿sí? una última cosita nomás para recalcar, porque, o sea, tratamos nosotros un caso clínico, o sea, hay miles, pero hay uno en específico que yo conozco sobre una niña que ella es patinadora y ella, por ejemplo, sus padres le pillaron consumiendo agua con sal. Ese era su método purgatorio que su profesora a ella le enseñó, imagínate, una niña de 7 años, a tomar agua con sal para empezar a deshidratarse y empezar a chuparse. O sea, hay que tener cuidado a la hora de justamente tratar todos los tipos de trastornos alimenticios que puedan haber para poder prever miles de problemas. Claro. ¿Qué ocurre, por ejemplo, profe, al deshidratarse en los músculos? ¿Qué hace? Que hay una mayor cantidad de sangre en las fibras musculares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mayor marcación en el músculo. También se utiliza eso en los gimnasios, también se utiliza eso. Personas que restringen, por ejemplo, su uso. Hay una información que me acuerdo ahora de mi profesor, ¿verdad? Que nos diferenciaba. ¿Cuál era la diferencia entre una anoréxica y una bulímica? En la anoréxica, tienen que tener bien en cuenta a todos los que están escuchando, que en la anorexia hay una distorsión corporal. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que padece este trastorno, ella ve cada parte de su cuerpo defectuoso, ya sea porque sus padres le han dicho, o su mamá, perdón, le ha dicho, por ejemplo, eso me pasó con una paciente. Su mamá le decía, ay, no tenés molde, ay, tal cosa, tal cosa. Bueno, entonces hay una distorsión corporal, por más que ella está flaca, ella ve como que está gorda, que está con sobrepeso. Esa es la diferencia entre la bulímica, perdón, la anoréxica y la bulímica. ¿Cómo es la bulímica? La bulímica es la persona que tiene miedo a engordar. Distorsiona su cuerpo, la anorexia, y tiene pavor en la bulimia. Eso hay que saber diferenciar en el día de mañana porque le van a venir pacientes, adolescentes. Es muy comórbido esto de los trastornos alimenticios porque también hay un rasgo TOC, también hay un rasgo ansioso, ¿verdad? Entonces, para diferenciar, sería muy bueno eso acotar. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, gracias al grupo y pasamos al tercer grupo, que nos va a presentar trastornos mentales producidos por opiáceos. Buenas noches, profesores. Buenas noches, compañeros. Bueno, a nuestro grupo le tocó... un minuto, por favor. Sí, sí. Aida, perdón, Aida está, he visto. Sí, profe. Ana Jiménez. También.
¿Está Ana? Sí. Sí, sí. Sí, acá estoy. Sí. Débora también está. Presente. Sí, Rebeca Romero. Presente. Diana González. Andrea González. Presente, profe. Ahí está Andrea. Diana. Bueno, adelante, Andrea. Bien, nuestro grupo es el número 3. Estamos compuestos por las personas que recién usted mencionó. El tema que nos tocó es trastornos mentales producidos por opiáceos y a mí me gustaría iniciar esta exposición hablando un poco sobre la definición de cada término del título en sí para poder tener una mayor comprensión. Los trastornos, aquí todos sabemos que es la alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él o en el equilibrio psíquico o mental de una persona. La palabra mentales se utiliza este término para hacer referencia a todo aquello que se relacione con la mente humana, sus funciones, sus capacidades y sus alteraciones. Aquí es donde entra a tener el protagonismo lo que nosotros vamos a hablar, las alteraciones que se producen mediante el exceso o el abuso de estas sustancias, ¿verdad? Y los opiáceos, el opio es una mezcla compleja de sustancias que se extrae de las cápsulas de la adormidera, que contiene la droga narcótica y analgésica llamada morfina y otros alcaloides. Dicho todo esto, como introducción a lo referente a los trastornos mentales producidos por opiáceos, podemos mencionar que en la sociedad hoy día se ve un incremento considerable de consumo de estos. Cada día es una realidad más notoria y a la par que se observa un considerable aumento de personas adictas. Este tipo de adicciones acarrea conductas desadaptativas dentro de la sociedad en general, ya sea en la parte laboral, en la parte social, en lo familiar, y como dije recién, ¿verdad? En todos los aspectos y ámbitos de la persona en su entorno. Los opiáceos tienen una gran capacidad de generar adicción y la administración de forma no controlada puede llevar no solo a una sobredosis, sino que también a diversos cambios adaptativos que recién mencioné a nivel celular y molecular que puede influir en un desbalance en el sistema neuroquímico. Aquí recién yo mencioné que la administración de esta sustancia no controlada es que puede llevar a una sobredosis. ¿Por qué hablo de lo no controlado? Porque los opiáceos también son un grupo de medicamentos que se utilizan para poder disminuir el dolor en personas que están enfermas, ¿verdad? Las personas drogodependientes poseen un gran riesgo de sufrir trastornos psiquiátricos y muchos de ellos demuestran conductas y rasgos comunes entre ellas, que son la baja tolerancia, la frustración, la inmadurez, la necesidad de sentir satisfacción inmediata, la incapacidad de manejar sus emociones, el descontrol de los impulsos, la poca capacidad de asumir sus acciones, la dependencia y la irresponsabilidad social, entre otras particularidades. Em, Viendo esta parte que recién mencioné, entonces voy a pasar a leer nuestro caso clínico, donde se puede visualizar un poco sobre lo que acabo de mencionar sobre las conductas de las personas que tienen ese tipo de características. Voy a intentar compartir la presentación del caso clínico. A ver. Vamos a ver si me permite, profe, un ratito. Aquí está. Tranquilo. Sí. Gracias. Bueno, la presentación del caso clínico. Entre la fecha que yo empecé a consumir, que lo probé, que sería a los 21 años, hasta que yo me enganché, pasaron unos cuantos años, por lo menos 4 o 5 años. Esto lo dice una señora llamada Olga, que nació en el año 1964. Olga es una señora de un consumo ocasional de sustancias estupefacientes y hace unos 4 años que está controlada su adicción, lo que le llevó a pasar al consumo regular. Los factores que influyeron en el caso de Olga fueron los siguientes. La disponibilidad de la sustancia era ocasional, facilitada por su hermana que la distribuía en la zona. Este dato, por ejemplo, es importante entender que este tipo de sustancias son de fácil acceso. También no solamente de fácil acceso en cuanto a lo económico, sino que uno puede llegar a conseguir, perdón,
teniendo contactos, averiguando, investigando, porque como dije al inicio de la exposición, es algo que se está viendo de forma notoria y que va en aumento, ¿verdad? La dosis de consumo de Olga eran pequeñas durante el inicio del periodo. Trabajaba de forma eventual y en diversos trabajos durante el tiempo de uso ocasional. Es decir, tenía una actividad diaria que ocupaba y estructuraba su quehacer cotidiano, tanto dentro como fuera de su hogar, pues además tenía un hijo que ella atendía. El trabajo fuera y dentro del hogar le permitió durante ese tiempo no sumergirse en las redes sociales de los consumidores de heroína. Su pareja no era consumidor de heroína y se resistía en un principio a consumir de esta sustancia. El consumo regular comienza cuando Olga pierde su trabajo. Ahí es donde empezamos a notar que hay una dificultad para Olga y en vez de quizás ver otras oportunidades o ver otro tipo de alternativas, ella empieza a querer acceder a estas sustancias, ¿verdad? Pierde el trabajo, la relación con su marido empieza a estar distante, hay problemas. En un momento de crisis personal es cuando Olga se sumerge en el consumo diario. La vía de consumo en todo este periodo fue nasal o pulmonar, ya que ella no usó la vía endovenosa. Durante los días de consumo, Olga sufría de insomnios, dolores de cabeza, náuseas, agitaciones, sudoración y muchos temblores. También tenía periodos en los que tenía confusiones, delirios, problemas respiratorios y estos síntomas se hicieron presentes cuando pudo controlar su adicción. Bueno, ahora voy a mostrarles otra, un minuto. Bien, los trastornos por consumo de opioides, como ya habíamos hablado al inicio, los opioides son empleados en una amplia variedad de tipos de dolor. O sea que es importante entender que estas sustancias también son controladas, pero llegan a manos de personas con ciertas particularidades que hacen que esto sea ilegal, descontrolado y ya afecta de forma en la salud, ¿verdad? El opio viene del término griego jugo, que es extraído de las adormideras, que ya mencioné. Es una sustancia derivada del opio, los opiáceos, y el opioide es una sustancia natural o sintética con propiedades similares a la morfina. Bueno, cuando nos preguntamos qué es el trastorno por consumo de opioides, los opioides son medicamentos potentes para el dolor, que fue lo que mencioné ya en varias oportunidades durante esta exposición, y entre los ejemplos se incluyen hidrocodona, oxicodona, fentanilo y morfina. La heroína es un ejemplo de un opioide ilegal. Y el trastorno por consumo de opioides significa usar estas drogas de una manera que le impide vivir a una persona de la manera que desea. Cuando el consumo está fuera de control es donde es el momento en el que esto hace daño. Consumir demasiado de un opioide puede causar dificultad para respirar, presión arterial baja, frecuencia cardíaca lenta, estado de coma e incluso la muerte. ¿Cuáles son las señales de un trastorno de consumo de opioide? Eso lo puede detectar la misma persona que está consumiendo o las personas que están en su entorno. Voy a mencionar algunas de las señales que son importantes detectar y si es que, por ejemplo, una persona ya tiene 2 de esta lista, entonces es una llamada de atención. Si una persona consume mayores cantidades de droga de las que tenía intención de consumir, o si no puede disminuir ni controlar el consumo de las sustancias, o si es que esta persona tiene mucho tiempo obteniendo o consumiendo la droga, también si es que tiene fuertes ansias de la droga y no puede llevar a cabo sus principales tareas en el trabajo, la escuela o el hogar, que es como mencioné al inicio, una persona que tiene este tipo de particularidad se ve afectado en todo su entorno, no solamente en lo físico, en la salud o en lo mental, sino que en su entorno en general. Otra de las señales es que si el paciente o la persona, mejor dicho, consume, aun cuando
aún sabiendo que consumiendo esto daña sus relaciones personales. También otra señal es hacer actividades, perdón, si es que deja de hacer actividades importantes debido al consumo de las drogas, o si el consumo de drogas en situaciones en las que consume la droga en situaciones ya de forma peligrosa, si sigue consumiendo la droga a pesar de que se da cuenta que le produce daño en la salud. También cuando necesita mayores cantidades porque ya no le es suficiente lo que venía habitualmente consumiendo, o si deja de usarla, cuando no puede, perdón, dejar de usar la droga sin tener síntomas eh, molestos, que sería ya la abstinencia, ¿verdad? ¿Cómo se trata este trastorno por consumo de opioides? Bueno, el tratamiento incluye medicamentos, terapia grupal, asesoría psicológica y educación sobre las drogas. Es decir, hay una serie de ámbitos que se tienen que tener en cuenta. eh, el tratar de que una persona que está con este trastorno deje de utilizar esa sustancia necesariamente tiene que ser tratada por un psiquiatra, porque tiene que darle un reemplazo a la medicación, perdón, a la sustancia que estaba consumiendo. Esto se llama tratamiento asistido con medicación. Em, un dato importante es que este tipo de tratamientos no es corto, puede ser algo que dure meses, como puede ser también que lleve años. Y bueno, no sé si alguno de los compañeros quiere agregar un poco algo más sobre esto. Hasta aquí llegó la presentación. Sí, buenas noches, profesores, compañeros. Quisiera complementar lo que estaba presentando la compañera Andrea, de que sabemos de que toda droga, que su consumo inicial es placentero y que luego se convierte en una dependencia. ¿Y por qué? Porque activa el centro de recompensa en el cerebro. Y decimos, ¿por qué es lo que las cosas muchas veces nos gusta? Porque todo lo que ocurre en el cerebro obedece a una lógica, a una necesidad de supervivencia. Y este centro de recompensa, que es un sistema de recompensa del cerebro, lo que genera que libera son endorfinas, que son los neurotransmisores del cerebro que provocan el bienestar. ¿Y por qué decimos que la droga genera adicción? ¿Por qué? Porque hay esa necesidad de recompensar lo placentero, lo que te genera bienestar, volvés y querés otra vez. Y ahí es lo que uno cae en la droga, en la dependencia. Y cabe recalcar que esta droga, opiáceos, se usa para el dolor, para disminuir el dolor, que por lo general nosotros conocemos en nuestro ambiente la morfina, que se usa en personas con una enfermedad crónico grave, que dolor, con mucho dolor, eso es lo que se usa mucho. Y sabemos que al usar, disminuye el dolor, pero ¿qué genera? Aumenta el placer. Y ahí pasa el efecto contrario, de que al producir placer también para las personas que utilizan este tipo de drogas genera la dependencia. Y ahí genera la adicción porque el cuerpo y la mente está pidiendo constantemente este tipo de droga. Nada más. Muy bien la explicación, la presentación de Andrea y después ahora la complementación de Aida, ¿verdad? Realmente, como ya mencionaron ustedes, ¿verdad? Esta sustancia se usa, la finalidad es para calmar el dolor. Es una de las sustancias más potentes para calmar el dolor. Por eso se usa mucho en los dolores crónicos, en especial enfermedades degenerativas o personas que tienen cáncer en estadio terminal y son muy útiles para esos casos, ¿verdad? Porque en esos pacientes el objetivo es que no tenga dolor o que tenga lo menos posible el dolor, ¿verdad?
pero como explicó Aida, produce también placer. Y ahí el problema del uso indiscriminado sin indicación para el dolor. Y les quiero comentar un poco, ¿verdad? Que la mayoría de las personas que tienen adicción a esto, a estas sustancias, son aquellos que tienen acceso a esta sustancia. Como es controlado, bueno, puede ser que consigan por ahí, ¿verdad? Pero en el ámbito médico y en ciertas especialidades existen muchos profesionales adictos a esta sustancia. Y por ejemplo, la meperidina, que es un derivado, ¿verdad?, del opioide, es sintético. Usan mucho los anestesistas para, como uso anestésico, ¿verdad? Y justamente profesionales, anestesiólogos o enfermeros, enfermeras, ¿verdad?, que tienen acceso a esas sustancias, son las que más sufren de adicción y problemas relacionados a esta sustancia. O sea que a tener en cuenta eso, ¿verdad? Probablemente si ustedes reciben pacientes para tratarlo, no va a ser esa persona común y corriente que anda por ahí, ¿verdad? No es como el alcohol que va a acceder fácilmente, ¿verdad? Van a acceder, pero no es tan fácilmente, ¿verdad? Van a ser probablemente profesionales que tienen acceso a esa droga. Muy bien. No sé si tiene alguna otra pregunta más Hola, para profe. preguntar o... Sí, sí. Yo la verdad que era totalmente ignorante en cuanto a este tema. No conocía y pregunta, ¿los Sí. profesionales y los psiquiatras tienen algo, o sea, algo que les regula ah, o qué cantidad de tiempo pueden dar medicamentos que contengan esto? Esas son mis dudas. Como indicación, bueno, se puede usar en forma crónica, pero es supervisado, ¿verdad? Supóngase, ¿verdad? Una persona que tiene un cáncer terminal, ¿verdad? Con metástasis ósea, por ejemplo, un neo de mama, por ejemplo, o un neo de próstata, y hacen su metástasis ósea y esa persona tiene muchísimo dolor, ¿verdad? Y ese probablemente ya toda su vida, hasta que muera, va a recibir eh, sustancias opioides, ¿verdad? Porque no hay otra opción, ¿verdad? Pero la tendencia es si se puede usar lo menos en menos tiempo posible, porque a medida que se prolonga el tiempo de uso, hay más posibilidad de adicción. Va a depender de la persona, ¿verdad? Y si hay indicación, bueno, hay que usarlo, utilizarlo. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Porque, como le dije, es una de las sustancias más potentes para el dolor. Profe Santi, no sé si te respondí, Débora. Sí, profe. Va a depender eso de la situación, del tiempo del uso, ¿verdad? Pero si se puede, hay que utilizarlo lo mínimo posible, ¿verdad? Hay situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, tuvo un politraumatismo, por ejemplo, una persona, ¿verdad? Y tiene mucho dolor. Bueno, eso se usa corto periodo de tiempo y después se suspende y no pasa nada. ¿Profe Santi? Profe, quería felicitar a las exponentes, ¿verdad? Y al grupo en general, porque vos sabés que es muy apasionante este tema, che. Muy Sí, sí. apasionante. Es, así como también trastorno por consumo, también el primer grupo. Son temas muy apasionantes, así como también trastorno de conducta alimenticia, ¿verdad?
Así que gracias a los compañeros por lo que están brindando, también a vos, profe, porque también vas complementando. Gracias también a la compañera que dijo, ¿sabe cómo se llama esa zona, doctor, que mencionó la compañera en el cerebro? Sí. Se le conoce por las siglas ZGC, zona de gratificación cerebral. Es la parte donde tiene su génesis el consumo o la adicción. Yo le quiero hacer una pregunta al grupo, profe. Sí, adelante. ¿Qué tipo de drogas entrarían en la dimensión de opiácidos y opioides? Ya más o menos mencionaron la heroína, algo así, creo, no. Como dice Débora, me falta también saber algunas cosas, ¿verdad? Y quisiera saber qué entra dentro de los opiáceos y opioides, para complementar. La clasificación sería. ¿Eh? La clasificación Profe, sería. no sé si es la respuesta, pero yo leí que tiene heroína. Sí, ¿Puede ser? en los opioides. Y en los opiáceos, ¿qué droga, por ejemplo, entra en los opiáceos? Hidrocodona, oxicodona, Sí. creo que la fentanilo y la morfina. Todo entran eso en opiáceos. ¿Y en Los opioides? serían más así los que son de rango médico, por decirlo así. Los opioides sí que ya son más naturales. Yo por lo que entendí de la exposición era que dijo la señorita Andrea, ¿verdad? Dijo, uno es más sintetizada y el otro es más tipo natural. No sé si me equivoco. Sí, así mismo. Y Sí, los así mismo opiáceos es. son los sintetizados y los opioides son los naturales. Exacto. Vale, perfecto. Por Muchas gracias. ejemplo, Excelente presentación. la meperidina, por ejemplo, son sintéticos. Entiendo, doctor. Sí. Muchísimas gracias por la aclaración. Sí. Excelente presentación. Muy bien. Perfecto, entonces agradezco al grupo y pasamos al grupo 4, ¿verdad? Que nos va a presentar sobre trastornos relacionados con estimulantes. Ahí está Belén Barreto. Presente, profe. Ahí estaba Belén Barreto. Gloria Canclini. Canclini, sí. Presente, Sí. profe. Sí. Sofía Valladares. No sé si está. Pilar Ahí escribió, profe. A ver. Sí, ahí está. Presente, profesor. Sí. Pilar Contreras. Presente, profe. Sí. Rocío Escobar Martínez. Presente, profe. Y Romina Báez. Romina. Presente, profe. Ahí está, sí. Muy bien. Adelante. Bueno, muy buenas noches, profesor y compañeros. Voy a presentar la pantalla un ratito. No sé si me pueden confirmar si se ve, por favor. Ahí ya sé, si agrandás ya está. Bueno. Nosotros somos el grupo número 4. Nos corresponde hablar de los trastornos relacionados con estimulantes. Y antes que nada, quisiera yo leerles el caso para después proceder a analizar. Bueno, el paciente es un hombre de 36 años remitido desde consultas externas, afectado por un cuadro psicótico como resultado de consumos de estimulantes y con un historial de antecedentes psiquiátricos con 14 años de evolución. Ingresa para valoración y control por síntomas psicóticos, cambio en la medicación y desintoxicación de benzodiazepinas y santinas, que serían refrescos de cola y café, y también por recaída en el consumo de cocaína. Su concubina menciona que en el último mes ha presentado señales de euforia desproporcionada, aumento del estado de alerta principalmente de noche y por ello no logra dormir. Un aumento considerable en su deseo sexual, señales de deterioro de la capacidad de juicio.
Fisiológicamente, el paciente describe signos de taquicardia, activación motora y dilatación de las pupilas, midriasis. Actualmente el paciente realiza de forma habitual ingesta de alcohol de 2 años de duración, con aumento en la cantidad del consumo en los últimos 6 meses, lo cual lleva a frecuentes conflictos conyugales. El consumo actual de otras sustancias estimulantes es de 10 litros de Coca-Cola al día, 3-4 cervezas al día. Menciona que consume cocaína desde hace más de 10 años, según él, no todos los días, y es fumador desde los 16 años. Presenta insomnio que se agravó 2 semanas antes del ingreso, con sensación de miedo irracional, autotratado con benzodiazepinas como el clonazepam, entre otros. Se observa ideación paranoide tipo autorreferencial, ideación autolítica no estructurada e importante irritabilidad. Se detecta un aumento de la ideación místico-religiosa y en los últimos días aparece sintomatología depresiva. Presenta un cuadro alucinatorio con ideación delirante y aparecen progresivamente ideas de muerte. Tiene antecedentes psiquiátricos, siendo su primer historial de hace 14 años cuando comenzó a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová y empezó a realizar conductas bizarras como salir a la calle en pijama. Meses después ingresa en una unidad hospitalaria de psiquiatría y se confirma la presencia de alucinaciones auditivas a través de la exploración. Empezó a consumir cocaína unos meses antes de ser ingresado y también menciona haber consumido cannabis y LSD, aunque según él actualmente solo consume cocaína. Cuenta también con antecedentes familiares psiquiátricos, ya que una de sus hermanas recibe tratamiento psiquiátrico y su padre y otros 2 hermanos han tenido problemas con el alcohol. Ahora le voy a pasar la palabra a la compañera Gloria. Sí, buenas noches. Yo voy a empezar hablándoles un poquitito de lo que es el consumo de estos estimulantes, ¿verdad? Esto es mucho más frecuente, ¿verdad? De lo que nosotros pensamos. Incluso el porcentaje nos dice que la mayoría de las personas ingresadas en la parte psiquiátrica, ¿verdad? En los hospitales psiquiátricos son personas que tienen reacciones a drogas, ¿verdad? Pueden ser drogas psicoactivas, ¿verdad? Pero como también drogas estimulantes, ¿verdad? Que son las más comunes que hay. Como la cocaína, ¿verdad? Que en la actualidad es la droga, es la segunda droga psicoestimulante ilegal más consumida en muchos países. Después están las drogas lícitas, que son son el café, el alcohol y las bebidas como Coca-Cola, ¿verdad? Que son consumidos diariamente y que también pueden provocar reacciones psicológicas y psiquiátricas, ¿verdad? Estos estimulantes pueden desencadenar diversos trastornos psicóticos, estados bipolares, depresivos, de ansiedad, ¿verdad? Obsesivos compulsivos, trastornos del sueño, disfunciones sexuales, entre muchas otras reacciones, ¿verdad? Se descubrió también que los pacientes psiquiátricos que tienen antecedentes de abuso de dependencia de sustancia tienden a tener un peor curso y evolución en los trastornos, ¿verdad? Pero claramente hay tratamientos que se adecuan a su estado específico, ¿verdad? Que una vez que se logra la abstinencia de sustancia, puede controlarse el curso de la enfermedad. Entonces nosotros luego tenemos el desarrollo del tema, ¿sí? Nosotros expusimos los conceptos de los estimulantes que en este caso se van a tratar, ¿verdad? La cocaína, que es una droga muy ilegal, muy conocida, ¿verdad? Es un estimulante muy potente y también es anestésico. Em, este estimulante produce euforia, aumento del estado de alerta, de la actividad motora. Las personas que consumen esta droga son personas que no pueden quedarse quietas, ¿verdad? Produce un aumento de la actividad sexual, un deterioro de la capacidad de juicio y razonamiento. A nivel físico, te da síntomas de agitación, de activación fisiológica, te produce taquicardia, activación motora y midriasis, que vendría a ser cuando las pupilas están sobreestimuladas, ¿verdad? En los casos graves de intoxicación puede aparecer sintomatología de ansiedad e ideas autorreferenciales y paranoides. Esto se refiere a que la persona
está siempre en estado de alerta y siente que todo el mundo está siempre pendiente de él o de que es en el caso que se presentó, ¿verdad? Se habla de ideas autorreferenciales. Ocasionalmente aparece también sintomatología psicótica compleja con ideación delirante y alteraciones sensoperceptivas, ¿verdad? Que es como en el caso que presentamos, que el paciente presenta alucinaciones, ¿verdad? Que luego se van a describir en la parte clínica, en el cuadro clínico. Dice, el consumo regular de cocaína puede también producir complicaciones neurológicas, también complicaciones cardiovasculares e infecciosas, ¿verdad? Y ligadas al consumo intravenoso, ¿verdad? Que vendría a ser por medio de la jeringa. El síndrome de abstinencia de cocaína incluye insomnio, hipersomnia, anorexia, evoluciona a hiperfagia, irritabilidad. Tiene muchísimos, el síndrome de abstinencia tiene muchísimos síntomas asociados, ¿verdad? Por eso la cocaína es una de las drogas que es más difícil dejar, ¿verdad? El síndrome de abstinencia es también llamado crash porque es algo que le deja a los adictos o a los drogodependientes muy mal, ¿verdad? Dice que progresivamente luego de consumir se recupera el estado anímico normal, sin embargo la presencia de antojos excesivos y la recuperación del funcionamiento normal del cuerpo puede durar semanas hasta incluso meses. Es algo que trastorna grandemente, la cocaína es una droga que trastorna grandemente al cuerpo, ¿verdad? Luego tenemos la cafeína, ¿verdad? Dice, la cafeína es la sustancia psicoactiva más consumida a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es una droga legal. La cafeína es parte de las drogas naturales, ¿verdad? Llamadas santinas. Se consume principalmente en forma de café, ¿verdad? También tenemos té, etcétera. Es algo muy común y es una droga legal, como se dijo, ¿verdad? También se usa en varios analgésicos, medicamentos, etcétera, ¿verdad? El mecanismo de acción de la cafeína todavía no se conoce completamente, aunque sí se llegó a un acuerdo de que tiene efectos psicoestimulantes, ¿verdad? Que podría incluso a tener un componente que afecte las vías dopaminérgicas, ¿verdad? Del cerebro incluso. Dice, el consumo de cafeína en exceso, tanto agudo como crónico, puede dar lugar a un síndrome denominado cafeinismo o intoxicación por cafeína, ¿verdad? Esto se caracteriza por alteraciones del sistema nervioso como intranquilidad, nerviosismo, excitación, etcétera, ¿verdad? Casi los mismos síntomas, ¿verdad? O los mismos signos que aparecen con la cafeína, ya que son drogas estimulantes, como se dice, ¿verdad? Que activan el sistema nervioso central y también activan el cuerpo, ¿verdad? Producen agitación motora, ¿verdad? Y física. Dice, se caracteriza por la presencia de manifestaciones de índole somático también, como se dio en la cocaína, palpitaciones, temblor, congestión facial, dice, malestar gastrointestinal, etc. Dice que, bueno, nosotros tenemos los trastornos mentales y comportamentales relacionados al uso de estimulantes. Están clasificados de forma diferente en el DSM-5 y también en el CIE-10, ¿verdad? En el DSM-5 nosotros tenemos que se define como consumo de estimulantes, ¿verdad? Que incluye a las anfetaminas, etc. Se considera un trastorno cuando provoca malestar o deterioro clínicamente significativo en un periodo de 12 meses, ¿verdad? Los trastornos relacionados con el abuso de sustancias en este caso, abarcan varias drogas, ¿verdad? Alcohol, marihuana, cafeína, hasta drogas psicoactivas, ¿verdad? En el DSM-5 está clasificado como trastorno por consumo de cafeína. No acepta la existencia de un trastorno por consumo de cafeína todavía. Únicamente se encuentra la intoxicación, la abstinencia, ¿verdad? El trastorno inducido y el trastorno relacionado no específico. Mientras que en el CIE-10 sí se incluye la cafeína dentro del trastorno mental y comportamental relacionado con consumo de estimulantes, ¿verdad? Estos trastornos se dividen en trastornos por consumo de sustancia y trastornos inducidos por sustancia. ¿Qué significa esto? Que a veces puede ser
una reacción directa del consumo de estos estimulantes y a veces el trastorno puede ya tener algunos componentes, ¿verdad? Ya sean genéticos, etcétera. Y la droga lo que hace es activa eso, ¿verdad? Y ahí se induce el trastorno. Dice, se mantiene en la mayoría de los, dice. Entonces, el trastorno por estimulante incluye trastorno por consumo, intoxicación por estimulantes, puede tener alteraciones de la percepción o no, o sea, puede haber alucinaciones o no, puede tener trastorno por consumo, puede haber abstinencia de estimulantes y puede provocar síntomas o estados psicóticos, bipolares, depresivos, de ansiedad, ¿verdad? Como se explicó más arriba. Luego tenemos el cuadro clínico, ¿verdad? El paciente presenta un cuadro psicótico agudo y tiene un historial de 14 años de evolución. Se asume que es como respuesta al uso excesivo de estimulantes como cocaína, alcohol y santinas, que vendría a ser la cafeína, ¿verdad? Entre otros como las bebidas de Coca-Cola. Los familiares y la concubina afirman que durante el último mes ha presentado señales de euforia desproporcionada, aumento del estado de alerta, principalmente de noche, y como resultado de esto un insomnio agudo. Un aumento considerable en su deseo sexual, como nosotros vimos, eso es uno de los signos, ¿verdad?, del consumo de cocaína. Las señales de deterioro de la capacidad de juicio, que también vimos en la de cocaína. Y el paciente, por su parte, describe síntomas de taquicardia, activación motora y dilatación de las pupilas, que nosotros vimos que se llama midriasis. El paciente y sus acompañantes afirman que su insomnio empeoró 2 semanas antes de la entrevista con sensación de miedo irracional, que es autotratado con benzodiazepina, ¿verdad? Que es otro tipo de droga, ¿verdad? Que son drogas psiquiátricas, ¿verdad? Como el clonazepam, que vienen a ser sedantes, ¿verdad? Que se usan para disminuir la agitación motora y se usan para dormir, ¿verdad? Puede observarse una ideación paranoide de tipo autorreferencial, como explicamos más arriba, se refiere a la idea fija de que la persona piensa que su entorno siempre está pendiente de él, ¿verdad? Que le ven como alguien delicado, etc. Ideación autolítica no estructurada, eso se refiere a que la persona tiene impulsos, tiene ideas de lastimarse a sí misma, pero no es algo planeado, ¿verdad? Tipo, no está, sino tienden a ser conductas impulsivas, ¿verdad? Y hay una importante irritabilidad. Se detecta un aumento de la ideación místico-religiosa, como vimos, el paciente tiene un historial con respecto a lo que tiene que ver con la parte religiosa, ¿verdad? En los últimos días se detectan síntomas depresivos como anedonia, humor depresivo, tristeza crónica, falta de apetito e insomnio. También presenta un cuadro alucinatorio auditivo, aclamando escuchar voces de ángeles con ideación delirante y empeorando progresivamente las ideas de muerte. Como vimos en el cuadro clínico, hay varios síntomas que se relacionan con los síntomas y con los signos escritos en el concepto de los estimulantes. El diagnóstico, tenemos diagnóstico de trastorno por uso de sustancias, ya que se reconocen los patrones psicopatológicos de conducta, en lo que los pacientes continúan usando la sustancia a pesar de los problemas importantes relacionados con su uso. Se determina si un individuo cumple con el sistema de clasificación, ¿verdad? Mediante entrevistas clínicas, examen físico, resultados de exámenes, todo lo que incluye la anamnesis, ¿verdad? Esto se hace para el diagnóstico. Más abajo tenemos los criterios diagnósticos para trastornos relacionados con los estimulantes. En el DSM-5 necesitamos un modelo de consumo de sustancias anfetamínicas, cocaína u otros estimulantes que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por 2 de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses. Se consume el estimulante con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto.
existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo estimulante, se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir el estimulante, ansias o un poderoso deseo de consumir, consumo recurrente de estimulantes que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar, consumo continuado de estimulantes a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales persistentes, el consumo de estimulantes provoca el abandono y la reducción de importantes actividades sociales, etc. Consumo recurrente de estimulantes en situaciones en las que provoca un riesgo físico. Se continúa con el consumo de estimulantes a pesar de saber que se sufre un problema físico psicológico persistente. Tolerancia definida por alguno de los siguientes hechos. Una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de estimulantes. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de estimulante. Abstinencia manifestada por alguno de los hechos siguientes. Presencia del síndrome de abstinencia característico de los estimulantes y se consume el estimulante para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. En este caso, el paciente no muestra un síndrome de abstinencia porque afirma todavía consumir cocaína, aunque dice hacerlo ocasionalmente, ¿verdad? Como vimos, hay un historial de más de 14 años de consumo de estimulantes, incluido las ciantinas, que es la cafeína, ¿verdad? Se cumplen algunos de estos criterios, ¿verdad? Como podemos ver, el paciente presenta deterioro en la parte social, en la parte familiar. Ya vemos ya un trastorno inducido, ¿verdad? Un poco grave que ya presenta alteraciones sensoriales en forma de alucinaciones auditivas. Luego tenemos los criterios diagnósticos del CIE-10. Tenemos intoxicación aguda, ¿verdad? Que incluyen también alcohol o drogas, ¿verdad? En este caso, se da intoxicación, ¿verdad? Ya que la persona está teniendo reacciones extremas al uso de estimulantes, ¿verdad? Pero en este caso ya entramos en una parte de trastorno inducido, que la persona ya está desarrollando de hace mucho tiempo ya. Se dan también los casi criterios similares que se dieron en el DSM-5. La persona tiene que tener un historial de consumo, tiene que presentar deterioro en varios ámbitos de su vida, tiene que haber un síndrome de dependencia, ¿verdad? Tiene que haber un estado de abstinencia, eso significa que el cuerpo de la persona tiene que reaccionar cuando ésta ya no recibe el estimulante que hay, ¿verdad? Que en este caso vemos que el paciente no se encuentra en un estado de abstinencia porque sigue consumiendo. Luego tenemos el CIE-10, el trastorno psicótico, ¿verdad? Que se refiere a fenómenos psicóticos que ocurren durante o después del consumo de la sustancia psicoactiva o estimulante, pero que no se explican en función de una intoxicación aguda pura, como dije más arriba, y no forman parte de un estado de abstinencia. ¿Por qué? Porque la persona está consumiendo. El trastorno se caracteriza por alucinaciones auditivas, por disfunciones perceptivas, por delirios, por perturbaciones psicomotrices y por una afectividad normal, que puede variar desde el temor intenso hasta el éxtasis. Dice, habitualmente se mantiene lúcido, pero puede haber cierto grado de obnubilación de la conciencia que no llega a la confusión grave. En este caso nosotros sí tenemos alteraciones de la percepción, tenemos alucinaciones, tenemos síntomas, perturbaciones por delirio, tenemos perturbaciones psicomotrices, ¿verdad? Y tenemos también ya una obnubilación de la conciencia, ¿verdad? El pronóstico que se da para este caso dice que la recaída es parte del proceso. Normalmente las personas que se encuentran en un estado de adicción,
y que ya presentan trastornos inducidos por el consumo de esta sustancia, suelen tener un pronóstico un poco complicado, ¿verdad? Ya que la recaída es que las recaídas o recaída es algo que probablemente ocurra. Incluso puede darse el caso en que haya consecuencias irreversibles, ¿verdad? Hay casos de pacientes que entraron en un estado psicótico inducido por sustancias psicoactivas o estimulantes y hay algunos que han salido de eso y hay algunos que no han logrado salir de eso. El tratamiento, tenemos el tratamiento de cocaína para la desintoxicación. Se realiza con tratamientos sintomáticos utilizando las benzodiazepinas que nosotros mencionamos que el paciente está tomando, pero de forma automedicada, ocasionalmente antidepresivos o antipsicóticos sedativos, ¿verdad? Cuando ya se produce un trastorno, que es en nuestro caso. También incluye un abordaje psicoterapéutico, ¿verdad? Pero ya cuando el paciente se encuentra medicado y estable, ¿verdad? Para poder asistir y tener la intervención terapéutica. Se ha planteado la utilización de la terapia motivacional y cognitivo-conductual. Luego tenemos el tratamiento de la cafeína. Existen varios factores que dificultan el abordaje de este trastorno, ¿verdad? Ya que normalmente la cafeína no se considera una droga en sí, porque es una droga legal, ¿verdad? Y la aparición de los síntomas, ¿verdad?, asociados a la cafeína normalmente no se consideran graves, ¿verdad? Así que suele observarse un consumo constante en lo que respecta a eso, ¿verdad? Se da síndromes de abstinencia, ¿verdad? Pero no tan fuerte como es el caso de otras drogas, ¿verdad? Al ser también una droga estimulante, también se muestra una efectividad en el tratamiento psicológico cognitivo-conductual, intervenciones psicoeducativas orientadas a la comprensión de las acciones de la cafeína y sus consecuencias clínicas, ¿verdad? También las benzodiazepinas pueden ayudar en el tratamiento agudo por intoxicación por cafeína, disminuyendo la ansiedad e irritabilidad, porque como mencionamos, son sedantes, ¿verdad? Que ayudan a calmar estos síntomas. Sí, bueno, vamos a acelerar. Bueno, el papel del psicólogo en el manejo del paciente. El psicólogo debe establecer un seguimiento y complementar el tratamiento psicofarmacológico con el tratamiento psicoterapéutico con técnicas motivacionales y cognitivo-conductuales. Bueno, hasta ahí. Perfecto. Realmente, cuando hablamos de sustancias estimulantes, existen muchísimas, ¿verdad? Como ya, como ya mencionó la compañera, hay lícitas e ilícitas, ¿verdad? ¿Cuántas personas consumen café diariamente, ¿verdad? E incluso muchas veces muy utilizada en nuestro país, ¿verdad? La yerba mate. Personas que no tomó su mate o no tomó su tereré, tiene cefalea, dolor de cabeza, y le actúan como una sustancia estimulante. O sea que existen muchísimos, ¿verdad? Y por eso tenemos que siempre estar atentos a estas sustancias, ¿verdad? Porque si recibimos paciente con este problema, lógicamente tenemos que identificar la sustancia que le está produciendo y los síntomas que le ocasionan y por ende actuar para poder ayudar a la persona. Por eso, muchas gracias a este grupo también, excelente exposición. Por eso, ahora el grupo 5, el último de esta noche, ¿verdad? Nos va a hablar más especialmente de
o sea que más específicamente de sustancias, digamos, estimulantes y que son también muy adictivas, ¿verdad? El cannabis y de la cocaína que ya habló bastante el grupo anterior, ¿verdad? Entonces le invitamos al grupo 5 para poder presentar trastornos mentales producidos por cannabis y cocaína. Recordemos que cannabis es muy común en nuestro país, ¿verdad? Adelante. Bueno, buenas noches, profe. No sé si vas a llamar la lista o preferís Sí, que sí. yo presente. Daisy Duarte, dígame presente, por Acá favor. estoy, profe, presente. Dale. Adana Galto está. Sandra Romero. Sí. Melanie Morales. Hola, profe, presente. Adel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Meliani Morlas es profe. ¿Cómo? Meliani Morlas es su nombre, no Melanie Morales. Melanie Morla, sí, sí. Yo nomás leí. Gracias. Julieta Sí, es Yegros. difícil. Acá está el profe. Sí, y Francisca González. Presente, profe. Bueno, adelante. Bueno, profe, yo voy a pasar a leer nuestro tema que es trastornos mentales producidos por cannabis y cocaína o psicosis tóxica. Bueno, en este trabajo vamos a hacer alusión a los trastornos mentales producidos por el consumo de cannabis y cocaína y las consecuencias psicológicas que esto produce a sus consumidores. Vamos a abordar la problemática de los casos de personas drogodependientes consumidoras de ambas sustancias. En estos casos se produce la comorbilidad. Esta se aplica cuando una persona sufre 2 o más trastornos o enfermedades que pueden presentarse al mismo tiempo o uno después del otro. La comorbilidad también implica cierta interacción entre las enfermedades, la cual puede hacer que ambas empeoren. El consumo de marihuana puede llevar al consumo problemático conocido como trastorno por consumo de marihuana, el cual puede tomar la forma de adicción en casos graves. Datos recientes sugieren que el 30% de las personas que consumen marihuana pueden sufrir de trastorno por consumo en alguna medida. La adicción afecta al cerebro de forma fundamental, cambia las necesidades y los anhelos normales de la persona y los reemplaza por prioridades nuevas relacionadas con la búsqueda y el consumo de drogas. Esto provoca comportamientos compulsivos que debilitan la capacidad para controlar impulsos. A pesar de las consecuencias negativas, estos comportamientos son similares a las características de otros trastornos mentales. Muchas personas que padecen de algún trastorno por consumo de drogas también pueden llegar a sufrir otras enfermedades mentales, de la misma forma que las personas quienes se les diagnostica un trastorno mental. Muchas veces se les diagnostica también un trastorno por consumo de drogas. Cerca de la mitad de quienes sufren de una enfermedad mental también sufren de algún trastorno por consumo de sustancias químicas en algún momento de su vida. Y algunas consecuencias negativas del consumo de las drogas son deterioro de la memoria a corto plazo, deterioro de la atención, la capacidad del juicio y otras funciones cognitivas, deterioro de la coordinación y el equilibrio, aumento de la frecuencia cardíaca, ansiedad, paranoia, psicosis, que es poco común, ¿verdad? Pero se suele dar. Y algunos objetivos que abordaremos en esta exposición son conceptualizar los términos más importantes que toman relevancia sobre el tema estudiado, describir el cuadro clínico conjuntamente con el diagnóstico clínico, elaborar un pronóstico y tratamientos que deben realizarse para salir de estos cuadros de adicciones y clasificar los distintos tratamientos que se pueden administrar a las personas drogodependientes para su recuperación óptima. Daisy, te toca. Bueno, yo les voy a hablar de lo que sería nuestro caso. Juan es un paciente de 20 años, soltero, que convive con su madre, no tiene hermanos y académicamente llegó a finalizar solo los estudios primarios. Nunca ha mantenido una ocupación laboral estable, solo ocasionalmente ha trabajado como camarero en algunas discotecas. Entre los datos psicogeográficos se destacan la separación de sus padres cuando él tenía 6 años, la desaparición del padre 2 años después, por entrar en prisión, circunstancias que se le oculta y que el paciente descubre accidentalmente a los 13, entre los 13 y 14 años.
La intervención en el núcleo familiar de la abuela, una figura sobreprotectora, y tiende a infantilizar al paciente con su trato, además de desautorizar permanentemente el rol de la madre, que por otro lado está poco presente en su educación, dado que tras la separación debe hacerse cargo económicamente del sustento de la familia. El descubrimiento del paradero, de su padre, el paciente lo vive como una traición a de sus progenitores, y esto coincide temporalmente con su abandono de los estudios. Sus primeros contactos con ambientes marginales y su inicio en el consumo de tóxicos, sin encontrarse con ninguna figura que le imponga límites a estas conductas desadaptativas o le sirva como modelo de crecimiento normalizado. Fumador de cannabis desde los 14 años, con criterios de dependencia desde los 15, llegando a cantidades de unos 10 porros diarios y sin periodos significativos de abstinencia hasta el día de ingreso a nuestro centro. Consumidor de cocaína vía intranasal desde los 18 años, cumpliendo criterios de abuso para esta sustancia y utilizando cantidades que han variado en función de su disponibilidad económica. Se mantenía abstinente en las semanas previas al ingreso. Es también bebedor de alcohol desde los 7 años y presenta un patrón de ingesta recreacional de cantidades moderadas en fines de semana y contactos ocasionalmente con drogas de diseño en la época comprendida entre los 15 y 17 años. Ingresó de forma voluntaria al Centro de Patología Dual derivado desde el Centro de Atención al Drogodependiente. El objetivo del mismo era la desintoxicación, el inicio de la deshabituación del consumo y la realización de una evaluación psicopatológica en situación de abstinencia y la estabilización en este ámbito. Según se refería en el informe de derivación, unas semanas antes la familia había solicitado atención psiquiátrica ambulatoria para el paciente por presentar estas alteraciones conductuales y algún gesto autolesivo en contexto de la clínica compatible con el episodio psicótico sin filiar. Y durante la consulta el paciente se ve consciente, orientado y colaborador. Contiene dificultad su angustia, refiere vivencia de despersonalización, distorsiones perceptivas en la esfera visual y fenómenos alucinatorios, tanto auditivos como sinestésicos. Temores hipocondríacos en la relación en los últimos, dice que no siento los pulmones y puede que no tenga, eso refiere el paciente. Vivencias de influencia y control externo, interpretación del liroide del prejuicio a propósito de relaciones cognitivas con antiguos compañeros de consumo y repercusión afectiva y conductual de la sintomatología psicótica, que serían el ánimo bajo, la irritabilidad, aislamiento, abandono a las actividades y de interacción social. También menciona insomnio mixto y comportamientos autolesivos. Conciencia parcial de la enfermedad. Por tanto, el diagnóstico emitido al alta fue, según el criterio del CIE-10, trastornos mentales del comportamiento debido a consumos de cannabis, dependencia con código F12.2 y trastornos mentales del comportamiento debido al consumo de la cocaína, abuso con código F14.1. Psicosis tóxica sin sintomatología en revisión al momento del alta con código F19.5. Ahora le voy a hablar lo que sería básicamente los trastornos producidos por cannabis y la cocaína. Bueno, voy a empezar con el cannabis, conocido comúnmente por el nombre de sus productos derivados como hashish, marihuana o porros. Es la sustancia ilegal cuyo consumo se encuentra más extendido en el mundo. El consumo de esta droga puede producir tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia, es decir, la persona consumidora deberá aumentar la dosis para experimentar los efectos agradables de la sustancia, produciéndose dependencia fundamentalmente psicológica. Y en el caso de abandonar este consumo, la persona experimenta un síndrome de abstinencia característico para la sustancia. Luego, la cocaína es una droga con alto potencial adictivo y que se consume a través de la
insuflación por la nariz, es decir, que se inhala por la nariz. Se trata de la segunda droga ilegal más consumida, tan solo detrás del cannabis. Es una droga de tipo estimulante, lo cual que significa que produce un aumento de la actividad cerebral y hace que las personas se comporten como si tuviesen más energía de la que realmente disponen. Respecto a sus efectos psiquiátricos, es causa hiper precipitante de cuadros de ansiedad, convulsiones, ideación de tipo paranoide, cuadros psicóticos, desarrollo de ideas delirantes, tanto en su uso agudo como crónico. El consumo de cocaína se asocia frecuentemente a la comorbilidad con enfermedades mentales y consumo de otros tóxicos. Y la definición y la clasificación según el DSM y el CIE-10, el trastorno inducido por sustancias para el DSM se trata de un trastorno psicótico producido durante la intoxicación y abstinencia de las sustancias como el alcohol, alucinógenos, anfetaminas, cannabis, fenciclidina, inhalantes, opiáceos, sedantes y otras sustancias. Y según el CIE-10, distingue los apartados del código F10 y F19 para trastornos mentales del comportamiento debido a usos de sustancias psicoactivas. En esta sección se reúnen dos grandes grupos de alteraciones psicóticas. El primer grupo engloba el trastorno que solo algunas sustancias psicotrópicas son capaces de causar. El consumo perjudicial y el síndrome de dependencia. Además, este grupo adictivo se encuentra integrado por la intoxicación aguda y el síndrome de abstinencia, que son dos alteraciones muy relacionadas con las anteriores. Y en el segundo grupo se recogen alteraciones mentales orgánicas, que tanto las sustancias psicotrópicas como las no psicotrópicas pueden producir. Estas alteraciones son el trastorno psicótico, el síndrome amnésico, el trastorno de la personalidad orgánico y el trastorno afectivo orgánico y el de demencia. Si no quedó bien claro, mi compañera va a explicar debidamente los siguientes puntos. Los criterios para el diagnóstico de trastornos relacionados a sustancias según el DSM-4. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las sustancias, o sea, la dependencia y las sustancias. Y según el DSM-4, se define la dependencia como un patrón desadaptativo de consumo que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativos, expresados por 3 o más de los siguientes ítems que voy a hablar ahora, en algún momento de un periodo continuado de 12 meses. Uno, la tolerancia, que es el primer ítem, y el segundo, la abstinencia. Luego voy a hablar un poco de lo que son la intoxicación por sustancias, que tiene 2 puntos esenciales. El primero, que es la presencia de un síndrome reversible específico de una sustancia debido a su ingestión reciente o a su exposición. Y el otro ítem, que también es tipo para poder clasificar una intoxicación por sustancias, cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente significativos debido al efecto de la sustancia sobre el sistema nervioso central, que son, por ejemplo, la irritabilidad, la labilidad emocional, el deterioro cognitivo, deterioro de la capacidad del juicio, deterioro de la actividad laboral o social, que estas se presentan durante el consumo de la sustancia o poco tiempo después. Y luego encontramos lo que son las abstinencias de sustancias, que tienen también 3 puntos esenciales, que se refiere a la presencia de un síndrome específico de una sustancia debido al cese o reducción de su consumo prolongado y en grandes cantidades. El otro punto es que el síndrome específico de la sustancia causa un malestar clínicamente significativo o un deterioro de la actividad laboral y social o en otras áreas importantes de la actividad del individuo. Y el último punto es que los síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican mejor por la presencia de otros trastornos mentales. Y eso es todo.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo le voy a hablar un poco del pronóstico. Para tener un buen pronóstico, lo primero que tenemos que saber y para que funcione es que el adicto tiene que estar de acuerdo en tratarse y él es el primero que debe buscar ayuda. Eso ayuda y tiene un 50% más de valor para que el tratamiento funcione. También tenemos que tener en cuenta que dentro del pronóstico, cuando ya hay adicciones, hay que tener en cuenta el estímulo y el ambiente donde se mueve el adicto, porque los lugares donde va a hacer que la persona pueda tener una recaída o vuelva al consumo. Y también hay que tener en cuenta que el consumo repetido va a afectar a las funciones ejecutivas, afectivas, a la capacidad de autorregulación y a la toma de decisiones cuando ésta se vuelve una adicción. Dentro del tratamiento se utiliza un tratamiento multidisciplinario donde están los médicos, psiquiatras y los psicólogos. Y dentro del tratamiento psicológico, a través de varios estudios, se llegó a la conclusión que las intervenciones psicoterapéuticas son efectivas en la dependencia del cannabis. Y las más estudiadas son las estrategias motivacionales y las técnicas cognitivo-conductuales. En general, los dependientes más graves van a requerir internaciones más intensas y prolongadas en el tiempo. Cabe mencionar que, cabe mencionar que todas ellas pueden realizarse ya sea de forma individual o de forma grupal. Algunos de los tratamientos que podemos mencionar son, por ejemplo, el enfoque de refuerzo comunitario de la comunidad terapéutica, que es un grado de recomendación A. Este está indicado para pacientes con dependencia grave que tienen poco control de sus propios impulsos y con una historia ya sea de fracaso en tratamientos menos agresivos o intensivos. El otro tipo de tratamiento es el cognitivo-conductual, o sea, la TCC, que tiene un grado de recomendación A y es el más eficaz hasta ahora porque lo que ayuda es a controlar las conductas adictivas. El tercero es la prevención de recaídas como variante más específica de la TCC, que es un grado de recomendación B. El tratamiento tiene dos componentes esenciales. El primero es el uso del análisis funcional del consumo y el entrenamiento en habilidades. Y el segundo es el objetivo es que el paciente aprenda a anticipar y a enfrentarse a las presiones y a los problemas que pueden llevarla a conducir a una recaída. El 4 es una entrevista motivacional y se le atribuye a un grado de recomendación del tipo B. Es eficaz siempre en la primera fase y va acompañado de otras intervenciones. Esta no se puede llevar sola. Está indicada para pacientes con abuso que no son dependientes y que les ayuda a aumentar la adherencia y el cumplimiento del tratamiento. Otro tipo de terapia es la interpersonal, que es un grado de recomendación C, ya que mejora los resultados a largo plazo. Y esta se basa en la idea de que el problema de la droga surge y se mantiene en un contexto de relaciones interpersonales. Y otro tipo de tratamiento que podemos encontrar es de la intervención familiar, que es un grado de recomendación C también, que describe las conductas en términos de las relaciones interpersonales y al mismo tiempo estudia las posibles modificaciones o cambios que pueden ayudar al paciente y cuáles son las interacciones que dificultan en el desarrollo armónico y coherente del paciente y la familia y la adicción. Bueno, yo les voy a hablar del papel del psicólogo en el manejo del paciente. Según la OMS, la adicción es un proceso complejo en el que intervienen muchas variables. Se define la adicción como el consumo repetido de una o más sustancias psicoactivas, de modo que el usuario se intoxica de forma periódica, es decir, que es una conducta cotidiana, continua y muestra un deseo compulsivo de consumir esa sustancia. Cuando voluntariamente deja o cambia el consumo de sustancias, están decididos a obtener sustancias psicoactivas de cualquier forma. Generalmente cuando dejan de comer habrá una tolerancia evidente y síndrome de abstinencia, pero también afecta el mantenimiento del consumo a nivel emocional y cognitivo. En general es un estado psicofísico causado por la interacción de organismos con drogas o sustancias. Se caracteriza por cambios de comportamientos y otras reacciones que generalmente son debidas a la medicación continua o regular desinhibida para experimentar sus efectos psicológicos. Una de las características de la adicción es el cambio que produce en el comportamiento, entonces tenemos claro que el papel que juega el psicólogo es importante en la intervención
en este campo del problema. La transición del uso de drogas al uso de droga no es un proceso inmediato, sino que pasa por diferentes etapas que vamos a enumerar del 1 al 6. En la primera etapa tenemos la etapa temprano tendencial, en la segunda tenemos la etapa del conocimiento, la tercera es la etapa experimental y el inicio del uso de la sustancia, la cuarta es la consolidación de la etapa, el 5 es el abandono o el mantenimiento, y el 6 tenemos las posibles etapas de recurrencia o recaídas. En todas estas etapas intervienen variables psicológicas como la autoestima que tenga la persona, el apoyo social que pueda recibir, los déficits emocionales con los que cuentas y el entorno de vida, la motivación, los métodos de resolución de problemas con los que cuentas, las habilidades sociales, la impulsividad y todas las variables que forman parte de ese problema. El problema de consumo, ante el problema del consumo es importante realizar una buena valoración psicológica para detectar los motivos que llevaron al inicio del consumo, las variables que inciden en el mantenimiento y los motivos por los que no se pueden desechar la sustancia. Todas estas variables psicológicas ayudarán a comprender el proceso de adicción que tiene el individuo y proporcionará también la información sobre qué medidas debemos de tomar para resolver el problema del consumo. Entonces, en este caso, la intervención psicológica se centrará en entrenar a las habilidades para afrontar y resolver el problema, dotando al individuo de sentido de competencias. Los tratamientos serán abordados desde una perspectiva multidisciplinar. En el tratamiento psicológico es fundamental en las intervenciones, es decir, que el papel del psicólogo es elemental, es sumamente importante para la intervención en casos de adicciones. Los resultados mejoran cuando se proporciona un apoyo adicional a los otros problemas del sujeto, como por ejemplo a los problemas laborales, educativos y médicos también. Los individuos que sufren de trastornos psíquicos graves y los que carecen de apoyo social tienden a no obtener buenos resultados. Entonces, la psicología tiene un papel muy importante en el tratamiento de este tipo de problemas, ya que el psicólogo forma parte del proceso de abandono de la sustancia. Entonces, hasta aquí va la exposición de nuestro tema. Muy bien, excelente también la presentación a este grupo. Realmente los 5 grupos han tenido una buena presentación, ¿verdad? Hablando en la mayoría, ¿verdad? De los grupos de sustancias adictivas, ¿verdad? Y tenemos que recordar que una persona que es adicto a una sustancia generalmente no es solo a una, sino habitualmente y generalmente usan más de 2 sustancias adictivas, ¿verdad? Ejemplo, la marihuana, la cocaína, el alcohol, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados también de poder, digamos, tener la capacidad para recibir a pacientes que están, digamos, adictos a multisustancias. Eso es muy importante. Bueno, para ir cerrando entonces, no sé, Santiago, si querés hacer algún comentario final también para poder ir terminando nuestra, digamos, nuestra clase de esta noche, la primera parte. Excelente, profe. De cada grupo aprendimos mucho. Y gracias a todos por compartir la información. Y espero que tengan cada uno de ustedes buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Excelente, buenas noches. Y les Gracias, invito profe.
Ok, Gracias, invito, compañeros, por quedarse hasta el final también, eso acompañando. también un valor agregado a los que han quedado hasta el último momento. Bien, Excelentes todos. están todos invitados también para participar el próximo martes en los temas que faltan.